Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy analizamos la actualidad con el periodista Pedro Cava, iniciando con el panorama internacional. Bueno, en América Latina vemos que en este pasado mes de noviembre se han celebrado elecciones congresionales y presidenciales muy importantes. Por ejemplo, Chile, Nicaragua y Honduras se celebraron elecciones presidenciales y Chile ejerció su derecho al voto el pasado 21 en medio de una gran crisis. Hemos visto toda la crisis anterior y tiene muchos asuntos por resolver. A 2 años de la revuelta de octubre, pues todavía continúa este malestar. Hay una asamblea constituyente nominada por independientes que lleva ya 4 meses, señores, redactando una constitución que supuestamente reemplazará la heredada de la dictadura. Hay un clima económico muy deteriorado, hay gran violencia en la región de la Araucanía y también hay una polarización social y política muy fuerte. Esta amalgama de situaciones ha provocado una extraña polarización en los dos extremos, de la derecha y de la izquierda. Así pues, José Antonio Kast encabezó la fuerza más votada con un 22% de los votos, basado en lo que él llama ley y orden, mientras que en la segunda fuerza, la más votada, la segunda, fue la coalición de la izquierda, el Frente Amplio, formado por... Esta coalición se formó durante las revueltas del 2011 y está encabezada por Gabriel Boric y contó con un apoyo del 17.4% de los chilenos y prometía igualdad y democracia. La segunda vuelta está prevista para el 19 de diciembre, o sea que estaremos pendientes. Hay gran tensión en Chile. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega logró estuvo 3 periodos, logró su reelección consecutiva después de encarcelar a varios candidatos de oposición y se presentó como único candidato, lo que la oposición calificó como una comparsa política, porque hubo otros, pero eran de su mismo grupo. Pero Ortega desató una fuerte represión desde junio y encarceló a estos candidatos opositores. A 9. ¿Perdón, Pedro? A 9 nada más. A 9 nada más, a 9 candidatos opositores. Y presentó, pues algunos, pero eran de su misma comparsa, vamos a decir. Y según las informaciones, Cristiana Chamorro, que es la hija de la expresidenta Violeta Chamorro, ella es Violeta Barrios de Chamorro, en 1990 pues derrotó al exguerrillero sandinista y ella también pensaba hacer lo mismo, pues tenía mayores probabilidades de triunfo. Según la encuesta Sid Gallup, el 76% de los nicaragüenses consideran que fue una elección fraudulenta, lo de Ortega. Yo he visto varias entrevistas en televisión y los que están de parte de Ortega dicen que no, que hubo muchísima participación. Sin embargo, esa encuesta dice que solo participó, ellos dicen que el 81% participó, mientras que esta encuesta dice que fue como el 40% solo, que hubo una abstención enorme. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, en Honduras, el domingo 28, Xiomara Castro, esposa del expresidente de la izquierda, Manuel Zelaya, ¿se acuerdan? Aquel líder del Partido Libertad y Refundación, pues la esposa sacó el 52% de los votos, sacando una amplia ventaja sobre el oficialista Nasri Asfura, alcalde de Tegucigalpa del Partido Nacional, que sacó 34% de los votos. Por otra parte, también Venezuela fue a los sufragios, pero esta vez a los regionales. Y hubo presencia que no había desde hace mucho tiempo de los candidatos opositores para supuestamente poner fin al boicot electoral de Maduro. Sin embargo, el chavismo consiguió consolidarse en el poder y ganar 20 de 23 estados del país. Bueno, además Caracas tuvo estas
estas elecciones regionales que no han dejado muy satisfecha a la oposición. Entonces yo te pregunto, Pedro, ¿cómo ves este panorama electoral en Latinoamérica? ¿Cómo nos influye? Y también debemos de hablar sobre el tema de Haití, donde la comunidad internacional parece que hay algunas posibilidades de que también intervenga en la recomposición de este país. Bueno, lo primero es que la lucha política en toda la región, como tú dices, parece muy sectorizada. Por un lado, la izquierda, la centroizquierda, llamamos el nacionalismo puro, se ha reunido, ha procurado unir fuerzas para confrontar a un movimiento de derecha mucho mejor definido que en cualquier otra época. Parecería que estamos regresando a la década de los 70s y 80s, cuando los grupos más conservadores de América Latina se refugiaban en estructuras militares para impedir el libre movimiento y expresión, tanto en medios de comunicación como en los propios órganos electorales de la mayoría del pueblo que aspiraba a la democracia. Bueno, tal como tú dices, se produjeron dos eventos. El mes de noviembre fue muy activo porque se produjeron dos eventos electorales, uno en Venezuela y otro en Nicaragua, cual de los dos más dudosos. Sí. De Nicaragua ni hablar, no hubo oposición. No dejó el partido sandinista que ha heredado Ortega y su familia, no dejó a la oposición expresarse y usó la fuerza para hacerlo. O sea, metieron presos a los principales líderes y lo que está aconteciendo allí es una negación de los más elementales principios y formas de acción democráticas. Y con su familia entera en el gobierno, Pedro, en puestos muy principales. Es un dictador que ha violentado todo. En Venezuela hubo cierta apertura porque el gobierno, bajo un ambiente de mucha presión internacional y una mediación muy importante del gobierno de México, del propio presidente López Obrador de México, como que abrió una apertura, pero no llegó a ser satisfactoria para toda la oposición, que sin embargo ejerció un comportamiento que es el más negativo que se registra históricamente en toda América Latina. Si a usted le abren, aunque sea una ventana para participar en el proceso electoral, acuda. Porque lo peor es no acudir. Claro, que desde el 2017 no acudían, Pedro. Exacto, eso es no hay manera de que se le saque provecho a la experiencia histórica. Cuando un régimen de fuerza te abre una ventana, aprovéchala, porque el pueblo se puede colar por ahí. Es lo que pasó en Honduras, pero sigamos por el tema de Venezuela. En Venezuela, un sector minoritario de la oposición asistió y ganó tres gobernaciones. Sí, son gobiernos en tres estados importantes. Imagínense si hubiese asistido toda la oposición, aprovechando esta apertura que involucró por primera vez en los últimos años a una misión de la Unión Europea que estuvo observando el proceso, que por cierto salió insatisfecha porque percibió que no se dejó que se expresara plenamente en libertad el pueblo, la mayoría del pueblo venezolano. De todas formas, allí hay ciertas esperanzas de que primero se establezca cierto estado de convivencia entre gobierno y oposición que no existe en Nicaragua. Ahora bien, donde sí hay una expresión de cambio, de una voluntad de cambio en los pueblos que asistieron a consultas electorales abiertas, porque hay que reconocer que en Chile la consulta electoral fue abierta a todas las fuerzas políticas, lo mismo que en Honduras, es en Chile y en Honduras. Porque en Chile la formación reciente de Gabriel Boric definitivamente estuvo y afrontó al gobierno y porque estaba apoyando
al representante de la derecha, el señor José Antonio Cast. Sí. Y lo que hubo fue un empate técnico. Cuando contaron los votos fue 27-26 con fracción. Ahora las encuestas dicen que el señor Boric se ha movido mejor, que ya tiene un respaldo de un 54%. Yo había leído que al principio en las primarias había sido mucho mayor la de Cast, pero que ahora se ha movido y que le lleva bastante Boric. Bueno, ya está un 54 contra 46, 44, sí, de preferencia para las elecciones de segunda vuelta del 19 de este mes. Es interesante porque en Chile se han unido sectores centristas, todos, de otros que dicen profesar el comunismo, otros que son socialistas simples, y parece que se va a producir allí una gran asociación de fuerzas de centro, porque las propuestas de acción de Boric no son un cambio revolucionario de toda la estructura. No es que ha subido el Partido Comunista al poder en Chile, en caso de que gane Boric, sino un movimiento de centro interesante que procura reformas, ciertamente, porque la verdad es que los gobiernos que sucedieron a la socialdemocracia, que era más o menos la democracia cristiana, una combinación de socialdemocracia con democracia cristiana, que son los de la derecha, son neoliberales completos. Esa gente privatizaron hasta el agua, para no decir la energía, los servicios públicos, todos, la educación. Entonces, lógicamente, el pueblo chileno se cansó de que se produzca allí una acumulación de crecimiento con desbalance social cada vez más pronunciado. Y ya el pueblo ha tomado conciencia de eso. Los chilenos gozan de mucho desarrollo político y educación, y han salido a las calles, como tú dijiste, y han impuesto su voluntad hasta ahora. A mí me parece que Chile sí es una estructura política preparada para el cambio. Allí se pueden producir esos cambios y no hay que temer a una vuelta atrás, o sea, una vuelta a la dictadura. Sin embargo, en Honduras ha pasado una verdadera revolución, porque es que la representante de Libertad y Refundación, un movimiento político reciente, la señora Xiomara Castro, sí, ella me ha ganado tan abrumadoramente, un 53 a un 33. Y ha anunciado ya, precisamente en el día de ayer, lo acaba de anunciar, un programa reivindicativo que echa abajo todas las reformas de la dictadura y de los partidos de derecha, del Partido Nacional en particular, todas las reformas. Y todo el proceso privatizador lo va a dejar anulado según sus propósitos. Incluso va a llamar a una asamblea constituyente inmediata para que ésta refunde la propia constitución. Sí. El temor en Honduras siempre estará presente, porque acuérdate que al esposo de Xiomara, presidente Zelaya, fue desplazado por un golpe militar, claro, después de haber ganado también, sí, de forma indiscutible, un proceso electoral abierto. Aunque acuérdate, Pedro, que estaba prohibida la reelección, y también por eso, aunque él ganó de forma legítima, acuérdate que influyó mucho en aquel momento que estaba prohibida una reelección más. Bueno, pero él no había asistido, él no se había presentado como tal todavía, y él estaba en ejercicio del periodo para el cual fue electo. Sí. Es que él fue destituido interrumpiendo su periodo de gobierno. Es cierto. Entonces, y de mala manera, ese me lo sacaron en pijama de su casa. Recordamos aquella escena. A su esposa se lo sacaron de la cama, a él, y no lo dejaron poner ni siquiera ropa. Y lo depositaron en Costa Rica en pijama. O sea, imagínate tú la violencia y la brutalidad de una acción militar como esa, pero y esto dio paso de nuevo a la instalación en el poder, ya por vía ilegal, de las fuerzas de derecha, que más luego convocaron a la elección y
ganaron el poder con el Partido Nacional, que es el partido de tradición de pensamiento de derecha. No digamos que de extrema derecha, de derecha ha sido siempre este Partido Nacional. Nasser Fura resultó un fracaso para quienes pretendían mantener el status quo en Honduras. Ya el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el equivalente al canciller, el señor Blinken, ya el embajador de Estados Unidos sí. en Honduras, la vocera oficial del gobierno de los Estados Unidos han dado por ganadora y felicitado a Xiomara y le han dicho que cuente con todo su respaldo. En Honduras, la presencia de Estados Unidos ha sido fundamental. Es un verdadero poder. Allí se siente la presencia norteamericana, ha sido tradición. Y por tanto, el hecho de que se expresaran todas estas autoridades del gobierno norteamericano reconociendo el triunfo de Xiomara y anunciándole de paso su apoyo a los planes de gobierno, hace que ella se sienta mucho más sólida y que los militares que todavía están ahí entiendan que hay una vocación de poder que le ha concedido el pueblo hondureño a esta nueva fuerza política y que los norteamericanos respaldan. O sea, difícilmente se produzca allí una sonada, como se temía, o una interrupción violenta del proceso comercial, como se ha hecho en otras ocasiones. Pero en la costa, a pesar de la lentitud, el conteo estuvo parado unas casi 48 horas, pero se reinició más lentamente. Parece que para permitirle a los que resultaron perdidosos asimilar el golpe y adaptarse a la realidad. En sentido general, en América Latina está en este momento reformulándose todo el pensamiento de izquierda, de centro, hacia el nuevo socialismo, por cierto, que en algún momento estuvo a inicio de la primera década de este siglo, estuvo bastante fuerte, que luego se aplacó cuando la derecha y la extrema derecha juntaron fuerzas y combatieron y asumieron el poder por distintas vías, porque eso fue lo que pasó en Chile, pasó en Bolivia, pasó en Brasil. En cierto modo, porque ya allí respetando un poco más la forma democrática en Argentina. Bueno, han vuelto las fuerzas centristas al poder en América Latina. Eso es lo que está. Esta semana pasada hubo una manifestación en apoyo del gobierno de Bolivia de fuerzas vivas que se trasladaron de 190 kilómetros a pie hasta La Paz, la capital de Bolivia, para demostrarle su apoyo al gobierno ante movimientos de la extrema derecha que mostraban sedición, o sea, el deseo de violentación del orden democrático. Entonces, no, hay una toma de conciencia generalizada en buena parte de América Latina por la mayoría del pueblo que quiere recuperar ganancias económicas, sociales que estaban pendientes. Mira, una de las medidas de la señora Xiomara Castro en Honduras es restablecer el Banco Agrícola de Honduras que lo habían sacado de circulación, lo habían abolido. Muy buena. Esa es una de las menores, porque ya realmente va a dejar sin efecto la privatización de la empresa eléctrica, de los hoteles, de los puertos y aeropuertos. Esa señora promete un cambio radical de la situación actual de Honduras. Pero no contaba una economía que es esencialmente agropecuaria, como la hondureña. No contaba ni siquiera con un banco agrícola, porque lo habían cerrado. Entonces, oye, ¿por dónde anda la cosa? Se quiere recuperar, capturar de nuevo lo que fueron conquistas históricas de esos pueblos. Yo creo que eso es lo que va a acontecer. Es una pena lo que está pasando en Nicaragua, porque es el movimiento sandinista
que se ha rebelado contra el pueblo y lo está, digamos que, aprisionando para contener sus expresiones de libertad, de democracia. Supongo que esta situación no durará mucho, porque la verdad es que no goza de respaldo internacional siquiera sólido. O sea, toda América Latina ha hecho conciencia de que allí tiene que producirse un cambio y pronto, antes de que todo se salga de control y se cree un ambiente de violencia que regrese a Nicaragua a los tiempos de la Revolución Sandinista. Por supuesto, que lo van a provocar. Lo que es terrible, porque ese tipo de revolución siempre arrasa con infraestructura productiva y retrasa el desarrollo del país, destruye estructuras que ya es menos sólidas. Es terrible. Entonces yo creo que el Nicaragua, que es un caso aparte, deberá buscarse una solución. Eso por un lado. Dijiste que es bueno que se mencione lo de ahí. Sí, pero nos vamos a ir a la pausa primero, Pedro, y volvemos de inmediato para hablar sobre el tema de Haití. Pedro, dentro de este panorama internacional que hemos descrito, un mes con muchas elecciones y muy comprimido todo, donde tú muy bien has esbozado que hay aparentemente un regreso hacia el centro izquierda. Bueno, pero después de este análisis, lo más importante para el país, para nuestra media isla, es la situación de Haití, porque es lo que más nos influye. Y la verdad es que el país entero, todos nosotros los dominicanos, hemos estado muy preocupados por esta situación, por nosotros y por ellos también. Hemos visto que pues la última solución que nos falta quizás por implementar es la del muro. Nosotros hemos hablado en este mismo programa contigo de que es algo que hay que implementar necesariamente porque no vemos otra solución, pero hay una luz, una pequeñita luz al final del camino, y es que hemos visto que los Estados Unidos han dicho que sí, que la comunidad internacional es necesario que se involucre. ¿Qué tú crees que pasará en este momento y si habrá realmente un concierto de países ayudando a Haití? Bueno, la acción la inició el propio presidente de la República, el presidente Luis Abinader. Sí, pero no nos habían hecho caso, ¿eh? Que hace una semana, cuando inauguró la conferencia de ministros de América Latina, de ministros de Relaciones Exteriores, le pidió a la vicepresidenta Kamala que involucrara ya a Haití en una estrategia de gestión colaborativa migratoria que se estaba anunciando para muchos otros temas referidos a la migración, pero que sorprendentemente no ha incluido todavía a Haití. El presidente dejó una petición formal a las autoridades norteamericanas para que incorporasen a Haití en esa estrategia. Y parece ser que hay un cambio, porque la propia reunión de cancilleres latinoamericanas, una de sus principales conclusiones fue solicitar a la comunidad internacional que incorpore la problemática haitiana y que intervenga en su solución de manera directa. A eso le siguió una presentación ante el Senado del señor Todd Robinson, que es su secretario internacional de narcóticos y leyes referidas al tema, internacional, o sea, no solamente regional, que fue el mismo hombre que estuvo en Haití hace apenas unos 15 días y advirtió que los Estados Unidos no estaban en el deseo, en la voluntad de incorporarse a la solución haitiana, que si bien estaban dispuestos a ofrecer alguna colaboración a la policía, y de hecho ese mismo día le llevó algunos instrumentales,
equipos de comunicación, automotores. No dejó en el ambiente alguna posibilidad abierta de que los Estados Unidos como institución iban a movilizar, ponerse al frente de una acción de la comunidad internacional para resolver el problema haitiano. Si los Estados Unidos en esta parte del mundo no hay acción práctica que valga, porque definitivamente si algo han hecho los grandes poderes que en este momento influyen sobre toda la humanidad, es que ellos son respetuosos de la zona de influencia. Sí. China, la República Popular China, Rusia, no, la propia Unión Europea como tal, no van a procurar por sí solos, por iniciativa propia, ir a presentarse a Haití con ningún tipo de forma de intervención en la problemática interna haitiana, si no es con los Estados Unidos al frente comandando la acción. Eso, entonces, ¿qué pasó? El señor Todd Robinson fue llamado por el Senado para que explicase la situación en sentido general, y cuando tocó el tema haitiano, entonces él confesó, porque lo reclamaron varios senadores norteamericanos, que Haití estaba totalmente fuera de control, que sus instituciones de gobierno no operaban y que las bandas se habían apoderado de la mayor parte del territorio nacional, del 60%, y que es imprescindible, esa palabra usó, imprescindible una acción internacional en Haití. Y esas bandas incluso, Pedro, esas bandas pueden pasarse a nuestro país. Eso es algo que nos da mucho miedo. Es una amenaza. Nos vamos a ir a la pausa y volvemos con este mismo tema. Continuamos en este programa analizando la actualidad con el periodista Pedro Cava. Hablamos del problema de Haití, mencionamos que es uno de los problemas que pudiera amenazar el desarrollo de nuestro país, un país que hemos visto que tenemos una recuperación mayor que toda la media en Latinoamérica. Ahora mismo vimos en las ruedas de prensa del Banco Central cómo incluso esta subida de la tasa de interés de política monetaria de 0.50, o sea, de 3 a 3.50, de 50 puntos, es positiva para controlar la inflación. El gobernador del Banco Central siempre tiene un timing importante para controlar la economía. El hecho de las remesas que han venido también mantuvieron, claro, también los préstamos mantuvieron la relación peso-dólar, de hecho, mejor que como comenzó el año. De manera, incluso ahora tenemos la gracia navideña, hasta $4,000 para los dominicanos que vienen a visitar con regalos. Y ha dicho el presidente y Aduanas, Yayo Lobatón ha dicho que es en agradecimiento a todos los que han cooperado en este sentido para mantener la estabilidad económica. Continuamos con Pedro Cava y la situación económica actual en la República Dominicana y la fragilidad que representa que Haití pudiese, pues, vamos a decir, porque también es un problema muy serio, porque también tenemos una mano de obra haitiana que se supone que sea el 80-20. Yo siempre dije que se debió haber hecho una transición, de que poco a poco se fuera esto adaptando y pudiera ser una realidad, porque de sopetón no creo que se pueda controlar esto. Pedro, ¿cuál es tu opinión? El problema presente y futuro de la República Dominicana, el principal obstáculo que tenemos para lograr el desarrollo y salir del atraso es el tema haitiano. Olvídate de eso, que eso no lo podemos poner en duda. Ahora bien, eso tiene respuesta y soluciones. Hemos dicho con mucho tiempo de antelación, que era necesario levantar un muro, por un muro bien construido en toda la extensión, en los 390 kilómetros que tenemos de frontera, con instrumentales de vigilancia, drones electrificados, sólidos, y con los 5 puestos de aduana ahí organizados, que son al propio tiempo puestos migratorios. Mira, nosotros que ya tenemos la realidad
de que dependemos de la mano de obra haitiana en actividades tan importantes como la industria, la construcción, como la agropecuaria, eso se puede seguir desarrollando tal como está, tan solo con regulación. Lo que pasa es que en la forma como está, con una gran cantidad de extranjeros haitianos informales, sin que ni siquiera gocen de algún tipo de protección, así no se puede, porque eso lo que hace es que destruye buena parte de lo que es la estructura salarial del país. Ya no es posible pensar en regresar una buena parte de la mano de obra dominicana que emigró de ese tipo de actividades. Pero sí es posible que la presencia de esos nacionales haitianos se formalice de tal manera que vengan al país con su visa de trabajo y que incluso puedan regresar y volver a incorporarse una vez terminen su zafra, por ejemplo, en el caso de la industria azucarera, que ya no son tanto los que se utilizan, tan solo como para ayudar a la alzada de la caña. Ya definitivamente hemos mecanizado tanto el corte como la alzada de la caña, y eso comportaba 30.000, 40.000 trabajadores haitianos, a veces más. Ya es muy poco lo que se usa, porque tanto Central Romana, que es el mayor productor de azúcar de caña en el país, está en proceso de mecanización avanzada. Pasó ya de cortadora a cosechadora. El grupo Vicini ha incrementado notablemente su producción, entre otras cosas porque mecanizó con cosechadoras. Y allá el grupo que administra el ingenio Barahona, los centroamericanos con un norteamericano y criollo, que son una asociación de tres, también mecanizaron buena parte. Usan mano de obra haitiana únicamente para determinados trabajos agrícolas, que es lo que son imprescindibles. Ahora bien, pero muy poco comparado con lo que era en otros tiempos. Eso, lo mismo que cultivos agrícolas en la línea noroeste, donde ya la mano de obra haitiana parece imprescindible, en la industria de la construcción, eso se puede formalizar y se puede hacer de tal manera que incluso signifique una ayuda consciente del país para afrontar la problemática haitiana. O sea, para que sean ellos los mismos que hacen los dominicanos en el extranjero, remesadores de recursos para que un pueblo que tiene poca fuente de trabajo por lo menos tenga eso seguro aquí, pero regulado, muy regulado. De manera que no haya un haitiano que esté irregular en una plantación o en una construcción o en alguna otra actividad. Eso yo creo que se puede hacer. Eso por un lado. Por el otro, la economía dominicana, como tú refieres, ha entrado en una etapa de maduración interesantísima, porque se ha impuesto a la pandemia. Eso es lo que está mostrando la cifra. El IMAE, que es el índice mensual de actividad económica de la República Dominicana, mostró que en el mes de octubre la economía se mantuvo creciendo con un sólido 9.7%. Y que de enero a octubre la economía tiene acumulado un crecimiento de 12.4%. Todo eso hace indicar, lo dijo el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, que vamos a estar creciendo para todo el año en la proximidad, si no superior, al 11%, prácticamente liderando a toda América Latina. ¿A qué se debió eso? Bueno, que al influjo que venían los sectores que se activaron en el año, que fueron la industria de la construcción, las zonas francas que están plenamente activas, la manufactura local para consumo interno y otras que también tienen repercusión en el mercado, el comercio, la minería, la agropecuaria, todos esos sectores que conforman un modelo venturoso de desarrollo económico dominicano, porque tiene sectores suficientes, bastante diversificados como para sustentarse uno al otro una vez que uno cualquiera falla. Fueron ahora impactados por una recuperación del turismo. Ahí es que está ese salto y ahí es que está esa garantía
de que cerremos el año en alza. Porque el turismo, como todos sabemos, cuando cierra en el 2019, cercano a los 7.5 millones de visitantes, si sumamos lo que venían por transatlántico, cerca de 8 millones de visitantes. Bueno, pues ya al mes de septiembre habían arribado al país unos 5 millones de esos 8. Estamos, por tanto, muy cerca de adquirir por lo menos la misma cantidad de visitantes que teníamos en el 2019. Claro, bastante cerca, pero no lo suficiente. Ahora bien, el respaldo que nos han dado los dominicanos residentes en los Estados Unidos y Europa con las remesas, eso ha sido de una importancia vital para garantizarnos la provisión de dólares con los cuales hacer frente a la necesidad de importación y también al pago de deuda. Es por eso que la economía dominicana está en este momento floreciente, porque se combinaron todos esos factores positivos para darnos la condición de una nación pujante en medio de la pandemia todavía. Eso hace pensar incluso que para el año próximo estaremos ya manteniendo un nivel de crecimiento muy cercano al potencial que es 5.5%. Acuérdense que aunque logremos un 11% o un poquito más de crecimiento en este año 2021, a eso hay que descontarle la inflación, que es muy alta. Era de 7.4 hasta octubre. Pudiera bajar. Ojalá que baje cercano a los 6 para que tengamos un crecimiento de un 4% neto. Un 4.5, ojalá que sea así. Porque el crecimiento, cuando usted le pasa balance, tiene que restarle la inflación. Si no es un crecimiento todavía no real. El crecimiento es real cuando usted le resta la inflación. Aún así, crecer un 4.5 en situación de pandemia es extraordinario, verdaderamente extraordinario. Claro, para eso había, como estamos haciendo, que acumular un crecimiento del 11%, como está previsto que acontezca este año. Aquí se encuentra la misión del Fondo Monetario Internacional, está entregando ya el borrador de sus documentos acerca del comportamiento de la economía este año. Me parece que va a ser un apuntalamiento a estas cifras que ha dado el Banco Central. Esa misión del Fondo Monetario está acostumbrada a entrar en contacto con toda la estructura que tenemos de medición del comportamiento de la economía, no solamente oficiales, sino también del sector privado, y han comprobado que los reportes que le hace el Banco Central son fiables. Por tanto, esperamos que el Fondo Monetario termine por confirmar en efecto se produjo este crecimiento. Y eso le va a ser de mucha importancia al país, porque eso va a mejorar bastante la calificación de riesgo de las calificadoras internacionales. Bueno, amigos, cuidemos nuestra democracia, porque viendo la situación de Latinoamérica, vemos que nosotros como país tenemos una situación social hasta ahora controlada, a pesar de la violencia, un crecimiento económico sostenido y una credibilidad internacional que vemos que podemos despegar, podemos ser un centro en este momento en América, donde las inversiones internacionales florezcan y principalmente trabajemos en la adecuación de la educación de nuestra población para que podamos seguir creciendo. Gracias a Pedro Cava por este programa y a ustedes por sus sintonías y será hasta la próxima.